Mateo capítulo 7 versículo 21, hablando el Señor Jesucristo, declaró: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si tú eres creyente, necesitas urgentemente saber el significado de cuál es la voluntad de Dios, y también si no eres, si estás viendo este video y Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador, necesitas saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Santiago capítulo 2 versículo 29 vemos que los demonios creen en Dios y eso no significa que hagan la voluntad de Dios. Así que bienvenidos a este breve video que dice Dios sobre la voluntad de Dios para mi vida. El primer texto que quisiera yo leer contigo es primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Ahora bien, una vez que hemos escuchado esta declaración de parte de Dios a la iglesia, a los tesalonicenses, vemos que la única y exclusiva voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de diferentes circunstancias. En este preciso momento, quienes están viendo este video, hay algunos que son solteros, hay algunos que son casados, hay algunos que incluso son viudos. Entonces hay diferentes oficios, unos son abogados, otros médicos, otros cualquier otra profesión, pero el punto es que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo estamos viviendo diferentes circunstancias, y la voluntad de Dios para nuestras vidas es que en medio de todas esas circunstancias busquemos nuestra santificación, es decir, ser apartados para hacer la voluntad de Dios y apartados para servirle a Él. El segundo texto que yo quisiera leer con ustedes es Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, y atención con la siguiente frase, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué significa lo que acabamos de leer? Dice Dios: yo ya no busco más sacrificios de animales, sino que ahora su vida es el perfecto sacrificio delante de mí. Es decir, que sus deseos, los deseos más profundos de su corazón, que sus pensamientos, que su voluntad sea con el único propósito de glorificarme. Es decir, que todo lo que buscamos no sea para nuestra gloria, sino que sea para la gloria de Dios. Finalmente quisiera leer con ustedes Efesios capítulo 1 versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha sido impartido sobre nosotros en el amado. En este texto que acabamos de leer, que es glorioso, vemos al menos tres cosas. Y dice Dios: te he escogido para que seas santo. Mi voluntad para ti, nuevamente se repite esta idea: te escogí para que seas santo. La finalidad de que te haya escogido no es para que solamente escapes del infierno, para evitarte alguna enfermedad, para evitarte alguna situación adversa en tu vida, sino que es a pesar nuevamente de cualquier circunstancia en tu vida. Si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por alguna carencia económica, mi propósito, mi voluntad para ti es tu santificación. Te escogí para santificarte, para renovar, para restaurar mi imagen en ti. El segundo punto que podemos ver brevemente en este texto es que Él nos hizo
nos escogió para hacernos adoptados, para hacernos hijos suyos. No lo merecíamos, pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo es que Él nos ha escogido y su voluntad para nosotros ha sido adoptarnos como hijos suyos. Y finalmente vemos que su voluntad para nuestras vidas en este texto es que le glorifiquemos. Dice 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos, sea que comamos o sea que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Es decir, si estamos en alguna adversidad, glorificamos a Dios. Si estamos solteros, glorificamos a Dios. Si estamos casados, glorificamos a Dios. Tengamos dinero, estemos pasando carencia económica, su voluntad para nuestra vida es nuestra santificación. Es decir, que busquemos su carácter y que nuestros deseos, pensamientos y voluntad estén dirigidas a ser santos como Él es santo. Si tú aún no disfrutas de este beneficio de creer en el Señor Jesucristo, de vivir una vida para santificación, te animo a que solicites consejería bíblica, que nos visites los domingos. Estamos para servirte y recuerda que Dios tiene respuestas en su palabra.